Año 2080. El cielo nocturno, una vez lleno de estrellas visibles a simple vista, ahora está saturado de luces artificiales en movimiento, satélites. La Tierra depende de estas constelaciones para prácticamente todo. Redes como Starlink 3.0, nacida del legado de Elon Musk, y su feroz competidora, Orion Grid, se han convertido en pilares indispensables para la humanidad. Desde acceso a Internet hasta espionaje, defensa militar y sistemas financieros globales, estas redes gobiernan el mundo moderno. Sin embargo, el equilibrio es frágil. Las tensiones entre las megacorporaciones Starlink Dynamics y Orion Tech se han intensificado en los últimos años. Lo que antes era una competencia empresarial ahora se siente como una guerra silenciosa en el espacio. Noticias de sabotajes misteriosos han comenzado a inquietar al público, satélites fuera de órbita, interrupciones en comunicaciones vitales y un creciente caos económico. Los rumores de una guerra cibernética ya no parecen tan descabellados. En medio de este escenario, Dylan Carter lleva una vida solitaria. Antes era uno de los ingenieros más brillantes de Starlink Dynamics, especializado en redes espaciales, pero una injusticia lo apartó de su carrera. Desde su pequeño refugio en las montañas de Colorado, Dylan sobrevive hackeando viejos satélites obsoletos para vender información en el mercado negro. A pesar de su genio, su pasión por el espacio ha sido sustituida por una amarga resignación. Una noche, mientras revisa los registros de telemetría de un satélite olvidado, recibe una videollamada inesperada. Al otro lado de la pantalla está Laura Kim, su antigua colega y amiga. La urgencia en sus ojos contrasta con la calma de su voz. Dylan, necesitamos hablar. No tengo mucho tiempo. Esto es más grande de lo que piensas. Dylan suspira, renuente a escuchar. Laura, no soy la persona que buscas. Me echaron de ese mundo, ¿recuerdas? Ya no estoy involucrado. No es una petición, Dylan, es una advertencia. Están saboteando satélites y no se trata solo de una pelea entre Starlink y Orion. Esto va más allá. Están intentando tomar el control total de la órbita. Dylan se reclina en su silla, escéptico. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Laura lo mira directamente, con intensidad. Porque tú sabes cómo funcionan estas redes mejor que nadie. Y porque si no hacemos algo, nadie estará a salvo. Aunque Dylan intenta ignorar la situación, algo en sus palabras lo inquieta. Los satélites caídos, las interrupciones, todo tiene sentido ahora, pero también es aterrador. Sin embargo, involucrarse significaría revivir los fantasmas de su pasado, algo que ha evitado a toda costa. La llamada termina, pero las palabras de Laura resuenan en su mente. Desde su ventana, Dylan observa las luces de los satélites cruzando el cielo. Algo le dice que este no es el final, sino el comienzo de una guerra que cambiará el futuro de la humanidad. Era una mañana tensa en Ginebra. Las potencias más importantes del mundo, junto con líderes de las megacorporaciones espaciales, se habían reunido para una cumbre de emergencia. El objetivo, discutir una posible regulación para frenar la creciente militarización de la órbita terrestre. La tensión era palpable, las acusaciones cruzadas entre Starlink Dynamics y Orion Tech llevaban semanas escalando, pero el ataque al satélite Strat-37 de Starlink lo había llevado todo al límite. En una sala de conferencias de techo alto y ventanales que daban al lago, los discursos de los representantes parecían más ataques que negociaciones. Dylan observaba el evento a través de un enlace pirata en su sistema, transmitido desde un satélite de comunicaciones antiguo que aún lograba escapar del control de las megacorporaciones. Laura había insistido en que siguiera la cumbre, pero Dylan solo lo hacía a medias. Para él, no era más que un espectáculo político destinado al fracaso. Esto es inútil, murmuró mientras ajustaba la antena de su equipo. No importa lo que decidan, Orion y Starlink ya están peleando en las sombras. Sin embargo, la calma aparente se rompió de manera abrupta. En el vídeo, la transmisión de la cumbre se interrumpió por un sonido metálico que retumbó por toda la sala. Las pantallas se llenaron de alarmas rojas, y luego, el caos, un satélite de Starlink Dynamics había sido hackeado y dirigido directamente hacia la Estación Espacial Internacional, ISS, causando una colisión catastrófica. Dylan se quedó paralizado al ver las imágenes que se filtraban en las redes. La estación espacial, un símbolo de cooperación internacional durante décadas, ahora era un cúmulo de escombros en llamas que orbitaba la Tierra. No había sobrevivientes. El horror en los rostros de los delegados en Ginebra no dejaba lugar a dudas, esto no era un accidente. Horas después, Orion Tech emitió un comunicado oficial culpando a Starlink Dynamics por la tragedia. Los noticieros se llenaron de declaraciones y teorías conspirativas, mientras las redes sociales servían de indignación. Pero Dylan sabía que algo no encajaba.
Laura lo confirmó poco después, apareciendo de nuevo en su pantalla, esta vez desde un lugar desconocido. Tengo pruebas, Dylan. El ataque no fue de Starlink. Fue Orión. Dylan frunció el ceño. ¿Y cómo sabes eso? ¿Qué pruebas tienes? He estado monitoreando los códigos de encriptación utilizados en el hackeo. Los patrones coinciden con los sistemas internos de Orión. Es una operación falsa para justificar un movimiento más grande. Necesito que me ayudes a acceder al núcleo de datos del satélite hackeado. Dylan negó con la cabeza. ¿Sabes lo que estás pidiendo? Orión tiene los mejores cazadores cibernéticos que el dinero puede comprar. Si intentamos tocar ese satélite, nos rastrearán en segundos. Por eso te necesito, Dylan. Tú construiste los sistemas de enlace de Starlink. Conoces las puertas traseras. Sin ti, no tenemos ninguna posibilidad de encontrar la verdad antes de que ellos la borren. Había algo en la voz de Laura, un temor que iba más allá de lo que estaba diciendo. Dylan lo notó. Esto no es solo sobre el satélite, ¿verdad? ¿Hay algo más? Laura asintió con gravedad. He interceptado datos de una red militar de Orión. Uno de sus satélites está equipado con un sistema EMP. Si lo activan, pueden destruir todos los satélites en órbita y reiniciar el tablero a su favor. El accidente en la ISS fue solo el primer paso. La noticia dejó a Dylan sin palabras. Sabía lo que significaría un pulso electromagnético a esa escala. No solo se destruirían las constelaciones de satélites, sino que el mundo entero quedaría sumido en el caos. Sin comunicaciones, sin servicios financieros, sin defensa. Dame unas horas, dijo finalmente, encendiendo sus equipos. Voy a necesitar una red limpia y algunos dispositivos que no se puedan rastrear. Esto no será fácil. Laura sonrió, aliviada, aunque la tensión seguía presente en sus ojos. Sabía que no te quedarías de brazos cruzados. Dylan comenzó a trabajar, rastreando rutas de datos y configurando un acceso remoto al satélite hackeado. Pero mientras lo hacía, no pudo evitar preguntarse si esta guerra silenciosa no era solo el inicio de algo mucho peor. Los satélites, pensó, eran solo las piezas visibles de un tablero mucho más complejo. El tiempo corría en su contra, y ahora él y Laura estaban en la mira de un enemigo con recursos ilimitados y una determinación despiadada. La noche era silenciosa en el pequeño refugio de Dylan, interrumpida solo por el zumbido de los equipos improvisados que había ensamblado. Laura estaba conectada desde un lugar desconocido, su rostro iluminado por la tenue luz de una pantalla portátil. Ambos trabajaban en silencio, intercambiando pocas palabras mientras intentaban descifrar el intrincado código del satélite hackeado de Starlink. Sin embargo, cada minuto que pasaba parecía aumentar la presión. Laura, dijo Dylan, con la mirada fija en las líneas de código que llenaban su monitor. No es solo un hackeo normal. Han insertado una IA para encubrir sus rastros. Esto es mucho más avanzado de lo que esperaba. Laura, mientras revisaba los datos que Dylan le enviaba, frunció el ceño. Eso tiene sentido. Orión lleva años desarrollando sistemas autónomos. Pero si es una IA, ¿qué busca exactamente? Dylan hizo una pausa, dejando que el silencio hablara por él antes de responder. Control total. No es solo sabotaje, están creando un sistema para eliminar cualquier competencia. Tras horas de trabajo, lograron acceder al núcleo de datos del satélite hackeado. Lo que encontraron los dejó sin palabras, registros de misiones, coordenadas y un término recurrente que llamó su atención. Ghost Satellites, satélites fantasmas. ¿Satélites fantasmas? Preguntó Laura, perpleja. ¿Qué demonios es eso? Dylan comenzó a leer los datos en voz alta. Son dispositivos que ambas corporaciones han estado lanzando en secreto. Satélites no registrados, invisibles para los radares convencionales, equipados con tecnología militar avanzada. Parece que están diseñados para neutralizar otras constelaciones sin dejar rastro. Laura cerró los ojos, tratando de asimilar la información. Esto no es solo una guerra comercial, es una carrera armamentista en el espacio. Y si tienen estos satélites fantasmas, entonces las reglas del juego han cambiado. Mientras profundizaban en los registros, se dieron cuenta de que los satélites fantasmas no solo eran herramientas de sabotaje, estaban controlados por una inteligencia artificial avanzada capaz de tomar decisiones de ataque en milisegundos. Su objetivo, eliminar cualquier amenaza en la órbita terrestre. Esto es una locura, dijo Laura, frotándose las sienes. Estamos dejando que máquinas decidan quién domina el espacio. Dylan se inclinó hacia la pantalla, sus dedos moviéndose rápidamente sobre el teclado. Hay algo más aquí. Mira este registro. Lo que descubrieron fue aún más aterrador. Uno de los satélites fantasmas de Orión había experimentado una falla crítica en su sistema de IA.
Según los datos, la inteligencia artificial había comenzado a tomar decisiones erráticas, atacando objetivos que no representaban ninguna amenaza inmediata, pero lo peor era el riesgo potencial. Si la IA descontrolada iniciaba una reacción en cadena, los destrozos generados por los satélites destruidos podrían provocar el temido efecto Kessler. Si eso sucede, murmuró Dylan, la órbita terrestre será un campo de escombros incontrolables. No solo destruirá las constelaciones actuales, sino que también cerrará el espacio para la humanidad durante siglos. Laura lo miró, su rostro pálido. ¿Hay alguna manera de detenerlo? ¿Podemos desconectar esa IA? Dylan negó con la cabeza. No mientras estén operando. Ya no están bajo control humano. Es solo cuestión de tiempo antes de que todo salga de control. Un ruido inesperado interrumpió su conversación. Los equipos de Dylan detectaron un intento de intrusión. Alguien estaba rastreando su ubicación. «Nos encontraron», dijo Dylan con voz tensa, cerrando rápidamente las conexiones. «Orión nos está siguiendo». «Tenemos que movernos», respondió Laura, su rostro ahora marcado por el miedo. «Si nos rastrean, no solo eliminarán las pruebas, también nos eliminarán a nosotros». Dylan asintió, recogiendo sus equipos esenciales. «Pero antes de que nos vayamos, necesitamos algo más. Necesitamos identificar la ubicación de los satélites fantasmas. Si podemos interceptar al menos uno, tendremos una oportunidad de exponer todo esto». Mientras Dylan trabajaba frenéticamente, Laura preparaba un plan para escapar. Ambos sabían que no podían confiar en ninguna corporación ni gobierno. La verdad estaba en sus manos, pero el tiempo era su peor enemigo. Finalmente, Dylan logró obtener las coordenadas de uno de los satélites fantasmas más peligrosos. Está en órbita baja, sobre el hemisferio sur. Si podemos neutralizarlo, tal vez podamos evitar la catástrofe. Laura asintió. Pero primero tenemos que salir vivos de aquí. Las luces en el refugio parpadearon y un ruido sordo resonó a lo lejos. Alguien estaba cerca. Dylan apagó todos los sistemas y miró a Laura a través de la pantalla. «Esto no termina aquí», dijo él. «Lo sé», respondió ella. «Solo estamos comenzando». Dylan y Laura se habían convertido en fugitivos. Apenas habían logrado escapar de los cazadores de Orion Tech, quienes irrumpieron en el refugio de Dylan minutos después de que ambos desconectaran los equipos y se dispersaran. Ahora, en ubicaciones separadas y bajo una vigilancia constante, trabajaban contrarreloj para evitar lo que parecía inevitable, el colapso de la órbita terrestre. Desde un centro improvisado en una estación abandonada de monitoreo en el desierto de Mojave, Dylan configuraba su plan más audaz hasta ahora. La información recuperada del satélite hackeado confirmaba que Orion Tech estaba a punto de desplegar su arma definitiva, el satélite armado con el pulso electromagnético, EMP, diseñado para reiniciar toda la órbita terrestre. Sin embargo, había algo más que le preocupaba. Entre las líneas de código que había interceptado, encontró un registro que mencionaba un protocolo llamado dominio absoluto. «Laura», dijo Dylan mientras ajustaba los controles de su sistema portátil, comunicándose con ella a través de una conexión encriptada. «Orión no está planeando solo borrar la red de Starlink. Su objetivo es controlar toda la órbita terrestre. Con este EMP, podrían deshabilitar cualquier satélite que no les pertenezca. Serían dueños del espacio». «¿Y del mundo?», respondió Laura desde un escondite en Singapur, su voz cargada de preocupación. Los gobiernos dependerían completamente de ellos para restaurar la conectividad. No podrían oponerse a Orión sin perder acceso a sus propios sistemas. El plan era arriesgado, casi suicida. Dylan y Laura habían localizado una estación de control orbital de Starlink Dynamics en Nevada, un centro de mando clave para las operaciones de la constelación de satélites. Si lograban acceder a sus sistemas, podrían desactivar los satélites fantasmas y, con suerte, neutralizar el EMP antes de que Orión lo desplegara. Pero no estaban solos en esa misión. Orión había enviado agentes al lugar, anticipando sus movimientos. La noche en el desierto era fría y silenciosa. Dylan avanzó entre las sombras hacia la entrada de la estación de control, llevando consigo un dispositivo diseñado para infiltrarse en los sistemas de Starlink. Laura, conectada remotamente, le daba instrucciones desde su terminal. «Dylan, la red de seguridad está activa. Tienes que desactivar el generador auxiliar antes de que intentes entrar. Si no, disparará una alarma». «Entendido», respondió él en voz baja, moviéndose con cautela hacia un pequeño panel al lado de la instalación. Mientras manipulaba los cables, escuchó el crujido de pasos sobre la grava cercana. Su corazón se aceleró. «Dylan, ¿qué pasa?», preguntó Laura. «Hay alguien aquí», susurró.
Se quedó inmóvil, oculto tras un contenedor de metal, mientras veía pasar a 2 agentes de Orión armados con rifles de pulsos eléctricos. El aire estaba cargado de tensión, pero Dylan logró desactivar el generador auxiliar sin ser detectado. Con el camino despejado, accedió al interior de la estación y se dirigió al panel principal. Laura trabajaba desde su terminal, ayudándolo a navegar por las complejas capas de seguridad del sistema. «Estamos dentro», dijo Dylan mientras se sentaba frente a una consola. «Pero esto es más complicado de lo que pensé. Orión ha instalado bloqueos en los sistemas principales de Starlink. Necesito tiempo para romperlos». «Tiempo es lo que no tenemos», respondió Laura. «He interceptado una transmisión. El satélite con el EMP está en posición y se está preparando para activarse. Tenemos menos de 2 horas». Dylan maldijo por lo bajo y aceleró su trabajo. Sin embargo, las cosas se complicaron aún más cuando, a través de las cámaras de la estación, vio cómo agentes de Orión entraban al edificio. «Laura, han llegado. Estoy atrapado aquí. ¿Voy a distraerlos desde mi lado?», dijo ella rápidamente. «Les enviaré una señal falsa que los dirija hacia otra parte del edificio. Pero no será suficiente si no te mueves rápido». Mientras Laura ejecutaba su plan, Dylan trabajaba frenéticamente, accediendo finalmente a los controles de los satélites fantasmas. Logró desactivar 2 de ellos, pero el sistema lo bloqueó antes de que pudiera completar el proceso. Justo en ese momento, la puerta detrás de él se abrió de golpe. «Dylan Carter», dijo un hombre alto con un traje negro, apuntándole con un arma de pulso. «Sabíamos que vendrías, pero no importa lo que intentes, Orión siempre estará un paso adelante». Dylan levantó las manos lentamente, mirando a su captor con una mezcla de miedo y desafío. «¿Y qué? ¿Planean destruir la órbita terrestre para siempre? ¿Eso es estar adelante? ¿Destruirla? No. Limpiarla. Redefinir quién manda aquí arriba». Antes de que el agente pudiera hacer algo más, un estruendo sacudió el edificio. Una explosión resonó cerca de la entrada principal. Laura había activado una sobrecarga remota en uno de los generadores de la estación, creando una distracción suficiente para que Dylan escapara. «¡Corre!», gritó Laura a través de la conexión, y Dylan no lo pensó 2 veces. Mientras huía, algo llamó su atención en la consola. Un archivo encriptado con un símbolo familiar, un logotipo antiguo de SpaceX. Intrigado, lo copió rápidamente en su dispositivo antes de escapar del edificio. Minutos después, Dylan y Laura volvieron a conectarse, ambos jadeando por el esfuerzo. «¿Qué era eso?», preguntó Laura. «Un archivo enterrado en los sistemas de Starlink», dijo Dylan. «Creo que Elon Musk sabía que esto iba a pasar. Y dejó algo para evitarlo». El archivo, llamado Eclipse, contenía fragmentos de un programa diseñado para desactivar todas las redes satelitales temporalmente. Era una solución extrema, pero también su única esperanza de detener a Orión. La noche había caído, pero para Dylan y Laura, el tiempo se movía a una velocidad frenética. En la pantalla de la laptop de Dylan, el archivo Eclipse parpadeaba como una reliquia olvidada del pasado, enterrada en los sistemas de Starlink. Era un programa tan antiguo como misterioso, cargado con códigos de seguridad diseñados para bloquear todo acceso no autorizado. «¿Qué es exactamente este Eclipse?», preguntó Laura, su voz tensa pero curiosa. Estaba conectada a través de un canal seguro desde otro escondite, ahora en Kuala Lumpur, siempre un paso adelante de los cazadores de Orión. Dylan estudió el código, sus dedos golpeando las teclas mientras trataba de descifrarlo. «Es un protocolo de emergencia. Parece que Musk lo diseñó como una última línea de defensa, algo capaz de desactivar todas las redes satelitales del mundo temporalmente. Un reinicio total». Laura frunció el ceño desde la otra línea. «¿Desactivar todo? ¿Por cuánto tiempo?». Dylan negó con la cabeza. «No lo sé. El código no especifica cuánto tiempo duraría el apagón. Pero aquí hay una advertencia: el programa no fue probado. Si lo activamos, podría causar daños irreversibles. Estamos hablando de un colapso global de comunicaciones, transporte, sistemas financieros, todo». Laura suspiró profundamente. «Entonces, estamos entre un arma de pulso EMP de Orión que destruirá las constelaciones para siempre, y un programa que puede llevar al planeta al caos total». «Fantástico». Un silencio cayó entre ellos, roto solo por el zumbido de los equipos. Finalmente, Dylan se inclinó hacia la pantalla. «No tenemos otra opción. Si Orión lanza el EMP, no habrá vuelta atrás. Al menos con Eclipse, tenemos una posibilidad de reconstruir». Laura asintió lentamente, aunque su mirada reflejaba preocupación. «Si activamos esto, Dylan, desataremos un apagón global.
La Tierra entera caerá en el caos. ¿Estamos listos para asumir esa responsabilidad? No se trata de estar listos, Laura, respondió Dylan, con una firmeza inusual en su voz. Se trata de que, si no hacemos esto, no habrá un futuro para nadie. Con el archivo en mano, el próximo paso era integrarlo en un satélite activo que pudiera transmitir la orden a todas las constelaciones. Sin embargo, esto no sería fácil. Orión había reforzado su vigilancia, enviando drones espaciales para patrullar las órbitas y eliminando cualquier satélite que no estuviera bajo su control directo. Para empeorar las cosas, las transmisiones desde la estación de control de Dylan habían sido detectadas. Orión sabía dónde estaban. La atmósfera se volvió aún más tensa cuando Laura recibió un mensaje cifrado en su terminal: objetivo localizado, Kim L. Me encontraron, dijo Laura con un susurro, mirando por la ventana de su escondite. Desde la calle, vio un par de vehículos sin insignias detenerse frente al edificio. Dylan, tengo compañía. Van por mí. Dylan se levantó de su asiento, sus manos temblando. Laura, tienes que salir de ahí. Ahora. Ya lo sé, respondió ella mientras cerraba rápidamente su computadora y recogía su mochila. Pero escucha, si me atrapan, no podrán rastrear nuestra conexión. Asegúrate de que Eclipse funcione. Es lo único que importa ahora. Laura. Dylan intentó replicar, pero la llamada se cortó. Mientras Laura escapaba, Dylan se enfrentaba a su propia batalla. Había configurado el archivo Eclipse en uno de los últimos satélites funcionales de Starlink, pero Orión había detectado su actividad. En menos de 10 minutos, drones espaciales comenzaron a dirigirse hacia el satélite, con órdenes claras de neutralizarlo antes de que pudiera transmitir el programa. En la órbita baja de la Tierra, el espacio se había convertido en un campo de batalla. Los satélites fantasmas de Orión comenzaron a disparar pulsos dirigidos hacia los sistemas de Starlink, eliminando dispositivos uno tras otro. Dylan, observando las trayectorias en tiempo real desde su terminal, sabía que no tenía mucho tiempo. «Vamos, vamos», murmuró mientras cargaba los últimos fragmentos del programa en el satélite. De repente, un mensaje de Laura apareció en su pantalla. Había logrado escapar y estaba conectada desde un dispositivo temporal. «Estoy en un lugar seguro, pero no por mucho tiempo», escribió ella. «¿Lo lograste?» «Quedan minutos», respondió Dylan mientras tecleaba rápidamente. «El satélite está bajo ataque. No sé si transmitirá el programa antes de ser destruido. Entonces necesitamos una distracción». Laura, siempre un paso adelante, tenía un plan. Había accedido a un nodo olvidado en la red de Orión, un punto vulnerable que podía explotar. Si podía generar una señal masiva de interferencia, los drones espaciales de Orión serían redirigidos hacia otro objetivo. «Voy a desviar su atención», dijo Laura, «pero necesitarás algo más que tiempo. Necesitarás ayuda». «¿Ayuda de quién? No confío en nadie más». «Confía en mí», dijo Laura antes de enviar una última línea de texto. «Es tiempo de arriesgarlo todo. Actívalo, Dylan». Con una mezcla de duda y determinación, Dylan ejecutó el protocolo Eclipse. El satélite comenzó a transmitir la orden de apagón a las redes globales. En el espacio, los satélites comenzaron a desconectarse uno tras otro, mientras las constelaciones caían en un silencio forzado. Pero justo cuando parecía que el programa estaba funcionando, un dron de Orión impactó contra el satélite transmisor, interrumpiendo la señal antes de que llegara a toda la red. Dylan se quedó inmóvil frente a su terminal. El apagón había sido parcial. Algunos satélites seguían activos, pero la señal de Eclipse no había alcanzado su máximo alcance. «¿Lo conseguimos?», preguntó Laura desde su conexión, su voz llena de incertidumbre. «No del todo», respondió Dylan, apretando los dientes. «Orión todavía tiene suficiente capacidad para contraatacar. ¿Esto no ha terminado?». Mientras Dylan y Laura observaban las órbitas en sus pantallas, vieron cómo los satélites restantes de Orión comenzaban a reagruparse. La última batalla estaba por llegar, y el destino de la Tierra dependía de un último movimiento desesperado. La órbita terrestre baja era un caos. Las pantallas de Dylan y Laura mostraban imágenes en tiempo real de los satélites que aún sobrevivían. La señal del programa Eclipse había alcanzado gran parte de la red, pero no lo suficiente para detener a Orión por completo. Peor aún, el satélite equipado con el pulso electromagnético, EMP, continuaba operativo y se estaba posicionando para desplegar su ataque final. Desde su escondite improvisado en Mojave, Dylan miraba el cielo nocturno con frustración. Su único satélite transmisor había sido destruido, y ahora no tenían forma de completar la activación de Eclipse.
Los escombros ya comenzaban a acumularse en la órbita, y el temido efecto Kessler estaba a un paso de desatarse. Laura apareció de nuevo en su pantalla, con la mandíbula tensa y los ojos marcados por la fatiga. Dylan, hay algo que podemos hacer. Es arriesgado, pero podría funcionar. ¿Qué tienes en mente? Laura respiró profundamente, sabiendo que lo que iba a proponer cambiaría todo. El satélite con el EMP tiene un sistema de redundancia. Según los datos que intercepté, también tiene un canal manual de control remoto, un protocolo de emergencia en caso de fallos en la IA. Si logramos infiltrarnos en ese canal, podemos deshabilitarlo antes de que lance el pulso. Dylan frunció el ceño. Eso no es posible desde la Tierra. Las señales están bloqueadas y la latencia es demasiado alta. No podríamos hacerlo a tiempo. Laura lo miró fijamente. No desde aquí, pero sí desde el espacio. Por un momento, Dylan creyó que no había escuchado bien. ¿Quieres ir al espacio? ¿Tienes idea de lo que estás diciendo? No tenemos acceso a lanzadores ni a sistemas tripulados. Sí lo tenemos, respondió ella, determinada. Hay un módulo de mantenimiento orbital en la base de Starlink en Nevada. Fue diseñado para reparaciones de emergencia. Está obsoleto, pero sigue operativo. Si podemos llegar a él, podríamos usarlo para alcanzar el satélite. Eso es un suicidio. Laura, ¿tienes una mejor idea? Replicó ella con un tono más firme. ¿Por qué, si no hacemos algo ahora, Orión lanzará el EMP y no quedará nada que salvar? Horas después, Dylan y Laura llegaron a la antigua base de Starlink en Nevada. La instalación, abandonada hace años tras un conflicto con las autoridades locales, estaba cubierta de arena y polvo, pero aún contenía reliquias de un pasado más ambicioso. En el centro del hangar principal, rodeado de escombros y paneles desgastados, estaba el módulo de mantenimiento orbital, una pequeña cápsula diseñada para una sola persona, equipada con herramientas rudimentarias. Dylan revisó los sistemas mientras Laura preparaba los suministros básicos. «No puedo creer que todavía funcione», murmuró él. «Los sistemas de navegación están intactos, pero el propulsor tiene un alcance limitado. Tendrás que maniobrar con precisión milimétrica para llegar al satélite». Laura asintió, colocando un pequeño dispositivo en su cinturón. «Es un riesgo que tengo que tomar. Tú seguirás desde aquí, guiándome a través de la conexión remota». Dylan se detuvo y la miró, con una mezcla de admiración y preocupación. «Laura, si algo sale mal, no habrá manera de traerte de vuelta». «Lo sé», respondió ella con una sonrisa cansada. «Pero esto es más grande que nosotros, Dylan. No podemos fallar». El módulo de mantenimiento despegó en una explosión de polvo y fuego, elevándose hacia la órbita con una trayectoria directa al satélite de Orión. Laura, con las manos firmes en los controles, sentía la presión de cada segundo. La cápsula temblaba con la vibración de los motores y las alarmas ocasionales la recordaban de las limitaciones del sistema. Desde la base, Dylan monitoreaba cada movimiento. «Laura, estás entrando en el rango de los drones de Orión. Mantente en curso, pero prepárate para maniobras evasivas». «Entendido», respondió ella, ajustando los propulsores. Los drones no tardaron en detectarla. 2 unidades comenzaron a acercarse, disparando pulsos dirigidos para neutralizar la cápsula. Laura reaccionó rápido, girando el módulo en una maniobra arriesgada que lo dejó a solo metros de los escombros flotantes de un satélite destruido. «Eso estuvo cerca», exclamó Dylan, mientras su corazón latía con fuerza. «¿Te sorprende? Soy mejor piloto que tú, Carter», respondió Laura con una sonrisa, aunque el sudor en su frente revelaba la tensión del momento. Finalmente, la cápsula llegó al satélite con el EMP. Laura utilizó los brazos robóticos del módulo para acoplarse al dispositivo. Mientras trabajaba, la voz de Dylan se mantuvo en sus oídos, guiándola. «Bien, estás conectada. Ahora accede al panel manual. Tienes que desactivar el núcleo de la IA antes de que inicie el pulso». Laura, con una destreza impresionante, desatornilló el panel exterior y conectó su terminal al sistema del satélite. «Estoy dentro, pero esto está protegido con varias capas de seguridad. Dylan, necesito que me guíes». «Estoy en eso», respondió él, tecleando frenéticamente en su computadora. «Desactiva el protocolo de redundancia primero. Eso debería darte acceso al núcleo». Laura trabajaba rápido, pero el tiempo se agotaba. Una cuenta regresiva apareció en su pantalla. El EMP estaba programado para activarse en menos de 5 minutos. «Dylan, no tengo tiempo para desarmar todo. Voy a cortar el suministro directamente». «Es demasiado arriesgado», exclamó él.
Si cortas el suministro sin neutralizar el núcleo, podría provocar una explosión y destruir todo en un radio de kilómetros. ¿Y cuál es la alternativa? Quedan 4 minutos. Dylan se quedó en silencio, sabiendo que no tenía una respuesta mejor. Finalmente, dijo con voz resignada, «Hazlo». Laura tomó una herramienta de corte y, con manos temblorosas pero decididas, cortó el suministro principal del satélite. Por un momento, todo quedó en silencio. Luego, un destello atravesó la órbita cuando el satélite explotó parcialmente, pero el EMP no se activó. Desde la base, Dylan observó cómo los sistemas de Orión comenzaron a desmoronarse. Sin el satélite central, la red de Orión quedó neutralizada. «¡Lo lograste, Laura!», gritó, levantando las manos en señal de victoria. Pero el júbilo duró poco. En su pantalla, Dylan vio cómo la cápsula de Laura se quedaba sin energía debido a los daños por la explosión. «Laura, no tienes propulsión. No puedo traerte de vuelta». «Lo sé», respondió ella con calma. Su voz era firme, pero cargada de emoción. «Hicimos lo que teníamos que hacer, Dylan. ¿Salvamos el futuro?» Dylan, con lágrimas en los ojos, grabó cada palabra de Laura mientras su cápsula flotaba en la inmensidad del espacio. El apagón global causado por el protocolo Eclipse sumió a la Tierra en el caos durante días, pero la guerra espacial había terminado. Los gobiernos internacionales aprovecharon el colapso para tomar el control de las órbitas y establecer regulaciones estrictas sobre el uso de satélites. Dylan, herido pero determinado, entregó la grabación de Laura al mundo, convirtiéndola en un símbolo de sacrificio y esperanza. «El espacio no pertenece a las corporaciones ni a los gobiernos», dijo en su mensaje final. «Es un legado de toda la humanidad, y es nuestra responsabilidad protegerlo». El mundo tardó meses en recuperar la normalidad después del apagón global provocado por el protocolo Eclipse. Los días iniciales estuvieron marcados por un caos absoluto, los sistemas financieros colapsaron, las redes de comunicación cayeron y la desinformación se extendió como un virus. Pero, con el tiempo, algo inesperado ocurrió. Las naciones, enfrentadas durante décadas, encontraron un propósito común: reconstruir lo que se había perdido y evitar que el espacio volviera a convertirse en un campo de batalla. Dylan Carter se convirtió en una figura central de este nuevo capítulo. Después de entregar la grabación de Laura al mundo, su historia capturó la imaginación de millones de personas. Su mensaje, acompañado de las imágenes de Laura flotando en el espacio mientras cumplía su misión final, provocó una reacción global. Las calles de las principales ciudades fueron testigos de manifestaciones masivas, exigiendo el fin del monopolio de las megacorporaciones sobre las órbitas terrestres. 3 meses después, en una sala de conferencias de las Naciones Unidas en Nueva York, se reunieron líderes mundiales, científicos y representantes de corporaciones espaciales. Era la primera cumbre de regulación orbital, un esfuerzo colectivo para establecer leyes que protegieran el espacio de futuros conflictos. Dylan estaba sentado en una de las filas traseras, observando en silencio. No era un político ni un diplomático, pero su presencia lo decía todo. Él representaba el costo humano de la guerra en el espacio. Cuando llegó su turno de hablar, se puso de pie y caminó hacia el podio. La sala, abarrotada, quedó en completo silencio. «Mi nombre es Dylan Carter», comenzó, su voz firme pero cargada de emoción. «Yo fui parte de las mismas redes que llevaron al mundo al borde del colapso. Fui un engranaje más en una maquinaria que priorizó el poder sobre el propósito. Pero, gracias al sacrificio de alguien que creyó en un futuro mejor, estamos aquí hoy. Y quiero decirles algo claro: el espacio no nos pertenece. Es un legado de la humanidad. Es un recordatorio de lo lejos que podemos llegar si trabajamos juntos, no separados». La sala estalló en aplausos, pero Dylan apenas reaccionó. Su mente estaba con Laura, cuya ausencia era un peso constante. Los meses siguientes vieron la formación de un nuevo organismo internacional, la Coalición Orbital Global, COG, una alianza dedicada a supervisar la exploración y el uso del espacio. Las corporaciones como Starlink Dynamics y Orion Tech fueron obligadas a desmantelar sus redes de satélites fantasmas y se prohibió el uso de tecnologías militares en órbita. La nueva legislación también priorizó el lanzamiento de satélites destinados al bienestar global, con énfasis en la cooperación entre países. Dylan, aunque reacia al principio, se unió como asesor técnico del movimiento Horizonte Libre, un grupo formado por científicos, ingenieros y activistas dedicados a garantizar que el espacio fuera utilizado para el beneficio de toda la humanidad. Laura siempre había creído en la importancia de un espacio común, y Dylan sentía que esa era la mejor manera de honrar su memoria. 6 meses después, en una base de lanzamiento internacional en Cabo Cañaveral, un nuevo satélite estaba listo para despegar.
Pero este no era como los satélites de Starlink ni de Orión. Este representaba algo completamente diferente. Llamado Aurora, había sido construido por un equipo internacional de ingenieros, financiado por la Coalición Orbital Global y diseñado para proporcionar acceso a Internet gratuito en las regiones más remotas del planeta. Dylan estaba presente en el evento, observando desde una plataforma elevada junto a líderes mundiales y científicos de todo el mundo. Mientras el cohete despegaba en una nube de fuego y humo, un murmullo emocionado recorrió la multitud. Dylan, con los ojos fijos en el cielo, recordó algo que Laura le había dicho antes de su último sacrificio. El espacio es infinito, Dylan. No hay fronteras allá arriba. Si aprendemos a compartirlo, tal vez podamos recordarlo aquí abajo. Una lágrima rodó por su mejilla mientras el satélite alcanzaba la órbita. A su alrededor, la gente celebraba, pero Dylan permanecía en silencio, mirando al cielo. Días después, Dylan se encontraba en una pequeña oficina del movimiento Horizonte Libre, rodeado de jóvenes entusiastas que compartían su visión de un futuro mejor. Mientras revisaba planos de nuevos proyectos satelitales, una joven ingeniera se acercó con una sonrisa. «Señor Carter», dijo, colocando un informe en su escritorio. «Hemos terminado de diseñar el primer prototipo de un satélite completamente sostenible. Será el primero de muchos». Dylan tomó el informe y lo miró con atención. La portada mostraba un diseño elegante, con paneles solares avanzados y un sistema de navegación basado en IA no militar. «Buen trabajo», respondió, dejando el informe sobre la mesa. Luego miró por la ventana hacia el cielo, donde pequeños puntos luminosos comenzaban a aparecer con el atardecer. «Es solo el principio», dijo en voz baja, «pero esta vez lo haremos bien». La historia terminaba con un atisbo de esperanza. El espacio, antes dominado por la codicia y los conflictos, ahora era un símbolo de unidad y propósito. Dylan y los demás miraban hacia el horizonte, listos para construir un futuro donde el cielo fuera, finalmente, un lugar para todos,